Existe una libertad de la que el ser humano de hoy carece profundamente. La libertad frente a la obsesión de tener que controlarlo todo. Cuando creemos que solo aferrándonos con fuerza estaremos a salvo, el corazón se vuelve más pesado e inseguro. Esta reflexión nos invita a tomar otro camino, aprender a confiar para recuperar la paz, porque nuestra vida no está en nuestras manos débiles, sino en las manos amorosas de Dios. Hermanos y hermanas amados, hay un umbral muy fino entre la noche y el amanecer. Cuando la tierra aún está quieta y el corazón despierta entre nubes de duda, precisamente allí sentimos una sombra pesada sobre el alma. Es el peso de aquello que intentamos controlar. El murmullo incesante de la ansiedad, la costumbre de aferrarnos a todo como si nuestra fuerza pudiera salvarnos. El ser humano de esta época camina con los hombros encorvados y olvida que hay un Dios que no se adormece. Un Dios que sigue obrando incluso cuando nosotros ya estamos exhaustos. El alma no fue creada para cargar con todo, porque el alma nació para confiar. Sin embargo, un orgullo sutil derrama en nuestros oídos la insinuación de que debemos resolverlo todo, que si no sostenemos nosotros, todo se vendrá abajo. Y así corremos sin descanso para sujetar lo que solo el amor eterno puede sostener. Nos vamos desgastando en cálculos, en planes y en temores difusos. Mientras tanto, Dios, cercano y paciente, susurra que los que están cansados y agobiados vayan a Él, y Él los aliviará. Esta palabra del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. No cuenta una historia antigua, sino que respira en el presente de cada persona. El problema es que el oído del corazón se ha acostumbrado al ruido, a la prisa y al hábito de controlar, de modo que hablamos de Dios más de lo que descansamos en Él. Aún así, en lo profundo del cansado arde un anhelo de descanso. Es una confesión humilde de que la propia fuerza ya no alcanza, de que ha llegado la hora de soltar sin vergüenza para que el sí brote en unos labios resecos. Cuando la fuerza humana se apaga, comienza lo asombroso. Dios no entra donde el hombre compite. Dios entra donde el hombre se abandona. La cruz es la prueba de ello. En el madero santo, Cristo cargó el peso de todos los pecados, de todos los miedos y de todas las angustias. Lo llevó por nosotros para que no siguiéramos cargando en soledad. Sin embargo, cada día volvemos a tomar el peso como si su sacrificio no bastara. Vivimos con el impulso de controlar el resultado, de fijar el tiempo y de adelantarnos a la providencia. La fe no consiste en entenderlo todo, sino en confiar cuando aún quedan cosas que no se comprenden. Mira tus manos. Están cansadas de aferrarse a lo que nunca te perteneció. Ha llegado la hora de abrirlas. Dios no puede colmar un corazón que permanece cerrado, ni puede sanar una herida que no se le entrega. Cuando soltamos lo que nos desgasta, Él comienza a edificar lo que nos salva. Hay un misterio en el abandono, una sabiduría que solo aprenden los humildes. María, al pie de la cruz, quizá no comprendía todo lo que sucedía, pero confiaba. Su silencio era oración y sus lágrimas eran fe. No necesitó todas las respuestas, necesitó la presencia. Por eso su dolor se transformó en esperanza. También nosotros somos invitados a esa confianza maternal, a decir sí en medio de la oscuridad,
a dejar que Dios obre en el misterio. Porque cuando soltamos, Él sostiene. Cuando callamos, Él actúa. Cuando dormimos, Él vela. La llama de la fe en nosotros, aunque pequeña y temblorosa, sigue encendida. No la apaguemos con la duda, no la asfixiemos con el cálculo. Dejemos que arda en las manos del Espíritu Santo, que sabe convertir la ceniza en luz. A nuestro alrededor el mundo grita, los relojes corren y las redes dispersan el corazón. Muchas voces prometen remedios inmediatos, pero ninguna conoce el alma ni puede dar paz. Solo una voz eterna se alza con ternura y dice que no tengamos miedo, porque Él nos ha redimido, nos llama por nuestro nombre y somos suyos. Es la palabra del profeta Isaías. Capítulo 43, versículo 1, que llega como un río de agua fresca. Y si de verdad le pertenecemos, ¿por qué cargamos como huérfanos? ¿Por qué nos angustiamos como si la cruz no hubiera vencido al temor? El amor de Dios no requiere nuestras demostraciones, solo pide nuestra confianza. Por eso, que cada uno ejercite un gesto invisible y poderoso. En silencio, nombra ante Dios aquello que te pesa. Di: Padre, lo entrego, ya no puedo más, pero confío. No lo repitas por desesperación, dilo una vez con todo el corazón y descansa. Cuando el alma sabe apoyarse en Él, el cielo comienza a moverse. Tal vez todavía no veas el resultado, pero la fe no se alimenta de evidencias, sino de promesas. Y la promesa sigue viva. Dios está obrando y no se olvida de nosotros. No hay lágrima que caiga en vano, ni oración que se pierda en el vacío. Cada entrega es una semilla plantada en su jardín. No sigas cargando aquello que te quiebra. Suelta. No se trata de huir de la prueba, sino de ponerla en las manos de aquel que convierte todo en bien. Él no necesita nuestra fuerza, necesita nuestra confianza. Y cuando soltamos, en lo más hondo del alma resuena un susurro que no viene del mundo. Yo estoy contigo, no temas, déjame obrar. Ese susurro es el comienzo de la libertad. Y cuando el corazón respira más ligero y el alma reposa ante el rostro del Señor, surge en el horizonte de la fe una pregunta sagrada. ¿Qué maravilla podría obrar Dios en ti si de veras le dejaras actuar? La noche retrocede y el alma que aprendió a entregar su carga empieza a escuchar otro sonido. Ya no el ruido del miedo, sino la brisa suave del Espíritu. Hermanos y hermanas amados. Y entonces, en medio de un silencio que crece como un invernadero de ternura, comprendemos que no es un vacío que oprime, sino una quietud que cura. En ese mismo silencio, el Verbo Eterno fue concebido en el corazón de María. Allí donde la confianza se acoge sin ver, el milagro comienza en secreto, porque cuando soltamos de la mano aquello que queremos controlar, Dios no se queda inmóvil. No es un espectador lejano ni un juez frío. Es Padre que actúa en lo escondido, el obrero invisible que vuelve a poner los cimientos de nuestra historia. Mientras nuestros párpados se cierran por el cansancio, Él reordena los caminos. Mientras caen nuestras lágrimas, Él siembra esperanza. Cuando creemos que nada sucede, el cielo está construyendo un mañana que supera toda imaginación. Escuchemos el Evangelio. Cuando Lázaro murió, muchos pensaron que el Maestro llegó tarde. Marta y María lloraban
Los amigos murmuraban, pero Jesús, con la calma de Dios, pronunció la palabra que desata toda desesperación. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y en ese instante, lo imposible volvió a respirar. Dios sigue obrando así, no en el ruido del control, sino en el poder del abandono, no según los cálculos humanos, sino en el ritmo eterno de su querer. Cuando dejamos de manipular el resultado, el Espíritu Santo encuentra espacio para moverse. Cuando renunciamos al cómo y al cuándo, la fe se convierte en tierra fértil para la gracia, y la gracia tiene su propio compás. No se apresura, no se impone, sino que brota, crece y florece. Como la semilla silenciosa en la tierra, escondida pero viva. La confianza va creciendo en el alma. No la arranques por impaciencia. Déjala en el suelo de la oración. Riégala con tus lágrimas, si hace falta, pero no la desentierres con tus dudas. Hay horas en que Dios parece ausente, pero esa ausencia aparente es pedagogía divina. Él no se oculta para castigarte. Da un paso atrás para enseñarte a amar sin condiciones y a confiar sin garantías en la mano. Porque el amor maduro no depende del sentir, se sostiene en creer. El hombre de hoy persigue resultados, pero Dios busca corazones. Él no mide tu fe por la cantidad de milagros que ves, sino por la paz que conservas mientras esperas. Por eso, cada vez que eliges confiar en medio de la incertidumbre, algo sagrado ocurre en ti. Estás siendo transformado. Estás aprendiendo a vivir en el corazón de Dios. Recuerda a Abraham que caminó sin mapa, guiado solo por una promesa. Recuerda a José, vendido y olvidado, pero preservado para salvar a muchos. Recuerda a María, que esperó en silencio, mientras el mundo no comprendía. Todos ellos confiaron. Y en su confianza, Dios escribió la historia de la salvación. También contigo está escribiendo la historia. Puede que aún no lo percibas, pero el autor no ha soltado la pluma. El Dios que abrió en dos el mar rojo, abrirá camino en tu desierto. No todo sucederá según tus planes, pero todo se cumplirá según su amor. Y cuando llegue su hora, lo sabrás. No porque suenen trompetas ni caigan estrellas, sino porque brotará una paz nueva, honda, desbordante. Una paz que no viene del éxito, sino de la presencia. Esa paz es el sello de Dios en tu historia. Es su modo de susurrarte: estoy aquí, hijo mío. No era el final, era el comienzo. El fuego, símbolo de este camino, sigue ardiendo. Ya no es una llama temblorosa, sino un resplandor constante. Es la fe que ha aprendido a dejar que Dios sople sobre ella. La fe que ya no exige, sino que adora. Sí, adorar en la espera. Ese es el secreto de los santos. Cuando el alma se inclina ante la voluntad de Dios y dice, hágase, el cielo se inclina con ella. Entonces, incluso el dolor se convierte en oración y la pérdida en ofrenda. Puede que lo que entregaste aún no haya cambiado por fuera, pero ya cambió por dentro. Y eso ya es un milagro. Porque el primer lugar donde Dios actúa no es en las circunstancias, sino en el corazón. Allí derriba el orgullo, cura la herida y restaura la confianza.
cuando entiendes que la victoria no consiste en que todo salga como deseas, sino en que su voluntad se cumpla en ti, eres verdaderamente libre. Libre para amar, para servir, para vivir sin miedo. Entonces ya no cargarás los problemas como peso, los convertirás en ofrendas. No huirás del sufrimiento, lo abrazarás con Cristo. No temerás al futuro, lo dejarás en las manos de aquel que sostiene todas las cosas. Esa libertad empieza cuando el alma, ligera y confiada, puede decir con serenidad: Jesús, haz en mí lo que quieras. Y cuando susurres estas palabras, algo se romperá, no en la tierra, sino en el cielo. Las cadenas del miedo caerán, y tu alma, como un ave al despuntar la aurora, comenzará a volar hacia la luz. Pero este vuelo no es el final, es apenas el ascenso. Porque cuando el alma se abandona al amor de Dios, Él no la deja reposar en lo cómodo, la llama a algo más alto, más profundo, más santo. Desde entonces, el camino ya no es una lucha por controlar, sino una marcha compartida con el guía. Todo lo que acontece en tu vida se vuelve materia de gracia. Cada corte de la prueba se trueca en veta hermosa sobre la madera santa. Cada espera se convierte en el compás de la oración. Aprendemos a quedarnos junto a Dios como un niño recostado en el pecho de su madre, sin explicaciones, con calor. Aprendemos a avanzar a pasos pequeños. El primer paso es dejar de temer, el siguiente es confiar, el último es adorar. Y en ese ritmo, el corazón se acostumbra a la divinidad de la paz, al latido de aquel que nos amó primero. Entonces descubrimos que la gracia nunca estuvo ausente, no hace ruido, no presume, pero es fiel como la savia que asciende silenciosa por el tronco, sostiene cuando desfallecemos, prepara cuando aún no lo sabemos, abriga cuando sopla el viento del norte. Y al mirar atrás, vemos las huellas de su fidelidad. Momentos que creíamos abandono y fueron preparación, lágrimas que juzgábamos inútiles y regaron la fe. Silencios que parecían castigo y fueron cuna de la madurez espiritual. Dios no desperdicia nada, ni el dolor, ni el error, ni el tiempo. Lo recoge todo, lo redime todo y lo pone al servicio del bien de quienes lo aman. Entonces, la antigua súplica se transforma. Ya no decimos: Señor, quítame esto, sino: Señor, quédate conmigo. Ya no ansiamos escapar de la cruz, aprendemos a abrazarla con Él. Ya no temblamos ante el futuro, porque sabemos que el futuro está lleno de la presencia de Dios y aparece la paz final, no superficial, sino una paz que penetra hasta los huesos, aquieta la mente y enciende el corazón. Es la paz de quien se sabe sostenido, de quien ya no corre apresurado, sino que reposa en la providencia. Esa paz imprime el sello de Dios en nuestra historia y nos enseña algo tan simple como inmenso. Todo, al fin, será hermoso en su amor. Hermanos y hermanas amados, y entonces, cuando la aurora dora los bordes del horizonte de la fe, resuena en lo hondo una invitación silenciosa y a la vez apremiante. Estamos dispuestos no solo a entregar a Dios nuestros problemas, sino también nuestra voluntad.
nuestro tiempo y toda la historia de nuestra vida, la noche ha quedado atrás, llevándose las lágrimas, los miedos y esas voces que susurraban no podrás, el alma que ha aprendido a soltar, a creer y a esperar con paciencia. Despierta ahora en una luz distinta. Ya no es la luz de la explicación, sino la de la comunión. No es la claridad del entendimiento, sino el calor de la paz divina. Dios sigue obrando y lo ha hecho en silencio, sin espectáculo, como la savia que sube calladamente por el árbol, como el latido que sostiene la vida sin buscar aplausos. Él actúa en lo secreto, en lo delicado, en lo eterno. El alma, templada por la espera, comprende de pronto que lo que parecía demora era misericordia, lo que parecía pérdida, purificación, lo que parecía final, un comienzo, porque Dios no solo resuelve problemas, los convierte en puentes hacia su corazón. Cada herida se vuelve puerta, cada caída cátedra, cada silencio semilla de sabiduría. La palabra del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, suena como un manantial. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Aquellas palabras que antes nos inquietaban se vuelven consuelo, porque el alma ha aprendido a decir: no necesito entenderlo todo para amarlo todo. No necesito ver todo el plan para confiar plenamente en el amor. La llama interior, signo de todo el camino, ahora arde serena. Ya no es una vela suplicante, sino un resplandor de adoración. Este es el hondón de la fe. Abandonarse a Dios no es rendirse a la derrota, sino entrar en la victoria del crucificado, en la cruz. Los ojos del mundo vieron fracaso, pero el cielo reconoció redención. Del mismo modo, cuando entregamos nuestras cargas, quizá el mundo no lo entienda, pero el cielo se alegra. La verdadera libertad no consiste en tenerlo todo bajo control, sino en saber que todo está en las manos de Dios. En esas manos traspasadas por amor descansa la historia del universo, y dentro de esa historia está también nuestra vida pequeña y preciosa. Entonces podemos mirar atrás y reconocer los signos de fidelidad. Aquellas veces en que creímos que Él se alejaba y en realidad nos preparaba, las lágrimas que juzgamos inútiles y regaron nuestra fe, los silencios que parecían castigo y fueron cuna de nuestra madurez espiritual. Dios no derrocha nada, ni el dolor, ni el error, ni el tiempo. Lo reúne todo, lo redime todo y hace que todo sirva al bien de quienes lo aman, como afirma la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Por eso, el alma que antes caminaba encorvada ahora avanza ligera, con las manos abiertas. La oración cambia de tono. Ya no es: Señor, quítame esto, sino: Señor, quédate conmigo. Ya no busca huir de la cruz. Aprende a abrazarla con Él. Ya no tiembla ante el futuro, porque sabe que el futuro está colmado de Dios. Y cuando la gracia madura, florece el último milagro: la paz. No una paz superficial, sino una paz que penetra hasta los huesos, que aquieta la mente y enciende el corazón. Es la paz de quien se sabe llevado en brazos.
la paz de quien deja de correr y reposa en la providencia, la paz de quien puede decir a Jesús, como en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Este es el descanso que el mundo no puede ofrecer. No se compra, no se negocia, no se conquista, se recibe. Y solo se recibe cuando sabemos vaciarnos de nosotros para llenarnos de Dios. Puede que las circunstancias no se hayan transformado, pero nosotros sí hemos cambiado. Hemos cambiado el miedo por la fe, el control por la confianza, la ansiedad por la adoración. Aprendemos a caminar sobre las aguas, no porque el mar esté en calma, sino porque la mirada se fija en Cristo. Él sigue obrando, sigue sanando, sigue amando. Y ahora sabemos que no hay carga que Él no pueda llevar por nosotros, ni historia que no pueda redimir. El fuego interior se vuelve ofrenda. Lo colocamos sobre el altar de la vida y decimos: Señor, aquí estoy. Ya no tengo fuerzas, pero tengo fe. No tengo respuestas, pero tengo tu amor. Haz de mi vida tu obra y de mi corazón tu morada. El mundo de fuera sigue ruidoso. El tiempo continúa su curso, pero dentro late un silencio sagrado, como el que llenó el sepulcro vacío antes del amanecer de la Pascua. En ese silencio, Dios sonríe porque el alma ha vuelto a casa. Ya no nos encorvamos bajo los problemas ni intentamos controlar el misterio. Hemos entregado la historia de nuestra vida al amor, y el amor nos ha devuelto la libertad. Tal vez los ojos aún no alcancen a contar los milagros que germinan, pero el oído del corazón escucha el susurro fiel. El Padre está aquí. Desde ahora, los pasos dejan de apresurarse en tironeos y aprenden a colaborar con perseverancia. Desde ahora, los acontecimientos ya no son solo pruebas, sino materia para que el Espíritu esculpa en nosotros el rostro de Cristo. Y si alguien pregunta cuál es el secreto de este camino, no daremos una fórmula, contaremos más bien una secuencia muy humana y muy divina. El primer paso es dejar de temer, atreviéndose a nombrar el miedo ante Dios y a ponerlo a sus pies. El paso siguiente es confiar, soltando el resultado para que el corazón de Dios pueda obrar con libertad. El paso final es adorar, de rodillas en una luz sencilla, dejando que la sola presencia sea suficiente. Entonces la oración deja de ser una lista de exigencias y se vuelve aliento. El tiempo deja de ser enemigo y se convierte en el cielo abierto donde la gracia madura. La historia deja de ser una cadena de casualidades y se hace tapiz misterioso en el que la mano de Dios teje hilos de sombra y de luz en un cuadro de salvación. Si algún día la oscuridad vuelve a visitarte, no te alarmes. Regresa al silencio, vuelve a la sencilla confesión de la confianza. Deja que la llama siga ardiendo, aunque pequeña y callada, como señal de que el Santo está aquí. Recuerda que lo que Dios ha comenzado, Él lo llevará a término, a su modo y a su hora. Justo cuando crees que debes apretar con más fuerza, eres invitado a abrir la mano. ¿Dónde piensas que hace falta gritar? Eres llamado a susurrar. Y cuando crees que debes correr, el Señor te dice: descansa, porque nada puede separar a quien se coloca en el corazón de Dios. Así, la respuesta a la invitación del alba no es un eslogan, sino una vida que confía sin insistir en pruebas, que ama sin trueques, que adora sin condiciones. Una vida
que deja a Dios ser Dios y que nos deja a nosotros ser hijos. Y viviendo así, veremos algo sencillo y maravilloso. La gracia siempre va adelante. La misericordia siempre espera. Y la paz siempre nos aguarda al final de cada camino de abandono confiado. Amén.